En este primer capítulo, el autor, Marco Julio Vitalis, nos hace saber que su vida está llegando a su fin. También nos comienza a contar una historia que fue capaz de cambiar su espíritu. Todo comienza en el 817, desde la fundación de las ciudades. Acababa de venir de un combate en Limes y se le comunica que el propio César Nerón quería verlo, ya que quería saber más de las regiones del Oriente. En este segundo capítulo, Marco Julio Vitalis nos dice que Roma no se parecía a Roma de antes, ya que había muchas personas vagas que vivían de las otras y de los impuestos. Después, él se dirige al César Nerón. El César Nerón le preguntó a Vitalis sobre los judíos, especialmente le preguntó sobre el tal llamado Gisto. Vitalis se acuerda rápidamente y le cuenta que los judíos han esperado por siglos su venida, y que al llegar va a vencer a los enemigos de Israel y a resucitar a los muertos para que disfruten. Después de decirle esto a Nerón, le pregunta que por qué quería saber eso, ya que él pensaba que era un invento de ellos y que nunca iba a suceder, pero Nerón le responde que al parecer ese Gisto ya había llegado. En este tercer capítulo, el César Nerón le hace saber a Vitalis que Gisto ya había nacido hace aproximadamente 30 años y lo habían crucificado. El César quiere saber más sobre ellos, pero el verdadero problema era que incluso después de la muerte de Gisto, la religión y sus seguidores se habían expandido a tal punto que ya había llegado a Roma. Entonces Nerón le pide un favor, y era buscar información sobre ellos, y le dio 2 días. Después, Vitalis desesperado busca a un viejo amigo llamado Rocio, y le pide información y ayuda con su trabajo. En este cuarto capítulo, Vitalis y su viejo amigo Rocio se sientan a hablar del caso y todo lo que habían investigado. Rocio comienza a hablar de sus creencias y que le parecen absurdas, también de cómo los judíos y nazarenos se pueden ver fácilmente en las calles de Roma y de cómo los llevan a los tribunales. Después mencionan a un romano llamado Paulo, que de repente se convirtió a un seguidor de Gisto. Después de eso, comienzan a hablar de esas absurdas creencias y hábitos, y Vitalis se pregunta por qué el César le atraía al grupo de bárbaros, y por qué quería ocuparse personalmente de uno de los líderes del movimiento. Vitalis decidió al final tomarse un vino itálico. En este capítulo, Vitalis tiene un mal sueño. Sueña con muertos que sus almas habían vuelto al cuerpo. De repente, un cuerpo lo agarró y lo arrastró hacia la oleada de muertos. Cuando se levantó, estaba sudando. Luego se alistó para hablar con el César Nerón. El César Nerón lo llevó a una sala donde se encontraba el judío llamado Simón y apodado Kefas, y estaba acompañado de su intérprete. En este sexto capítulo empezó la corte. Estaban presentes Petros, su traductor, Nerón, Vitalis y el público.
Nerón ordenó a Petros a empezar a contar sobre Jesús. Así que él empezó a hablar desde Juan el Bautista hasta todos los demás. Contó cómo conocía a Jesús, sus milagros. También habló del príncipe de los demonios, Satanás, y de las veces que sacaba a los espíritus inmundos de los hombres. Luego nos cuenta de una vez que Jesús se encontraba en una casa sanando enfermos y sacando demonios, y toda la ciudad estaba allí. Luego le dice a Nerón que él fue testigo de su poder, ya que Jesús había sanado a su suegra. Antes de que Petros pudiera terminar, Nerón gritó basta y dijo que el tribunal iba a tomar un descanso. En este séptimo capítulo, Nerón se encuentra con Vitalis y le pregunta por su opinión sobre Petros. Nerón se quedó de acuerdo con su opinión. Después lo invitó a comer y le preguntó si podía hacer un favor. Este era si podía seguir con la corte y él aceptó. Así que después siguió con la corte y Petros le contaba más sobre Jesús y cómo se reunieron los 12 discípulos. Después el tribunal tomó un descanso y Vitalis se reunió con Nerón. Ellos comenzaron a hablar de Jesús y de lo que ellos pensaban sobre él y su verdadero propósito. Vitalis nos dice que no pudo dormir bien esa noche, porque esta vez soñó con leprosos gimiendo de dolor y endemoniados. En la mañana se dirigió al tribunal, pero se sentía mal y siguió con la corte. Petros comenzó a hablar de las parábolas de Jesús y su milagro en el mar, pero Nerón se comenzó a molestar. En este noveno capítulo, el tribunal sigue y Petros comienza a hablar de una vez en que Jesús se encontraba en una sinagoga y un hombre llamado Jairo se postra ante él y le ruega que sane a su hija. Jesús va con él y ella, al oír de él, toca su manto y se sana. También habla sobre el día en que Jesús se encontraba con los 12 discípulos y habían presente aproximadamente 5,000 hombres. Ya que no había suficiente comida, Jesús bendijo los alimentos y los repartieron, y sobró 12 canastas llenas de comida. Vitalis y todos los presentes sentían presión sobre las palabras de Petros, pero Nerón, por su orgullo, lo ignoraba y decidió tomar un descanso. Después, el tribunal estaba en descanso, y Vitalis y Nerón se encontraban comiendo. Comenzaron a comentar y hablar sobre sus opiniones sobre lo que habían escuchado anteriormente. Nerón parecía desesperado e impaciente, y decía que era una estupidez que un carpintero fuera hijo de Dios. Era tan grande la desesperación que empezó a compararse con Cristo. Al final, Nerón le preguntó a Vitalis si en verdad él cree que su César era un dios egipcio, y Vitalis responde que sí. En el capítulo 11, el tribunal prosigue, y el César Nerón le pregunta a Petros cómo se formó la rebelión.
ya que quería saber lo que le interesaba. Este relata una conversación que tuvo registro con sus discípulos, preguntándoles, ¿quién dice los hombres que soy yo? Los 12 discípulos tuvieron un debate sobre esta pregunta, en el cual Cristo terminó diciéndoles que a este lo mataría. Y después de eso, Petros trató de persuadir a Cristo de que no era así. Petros siguió contando distintos sucesos, como cuando él predica sobre la importancia de los niños en el reino de los cielos y sobre qué debemos hacer para heredar la vida eterna. Como siempre, Nerón seguía con su completa incredulidad, muy a diferencia de Vitalis, que se interesaba cada día más. Vitalis se encuentra hablando con Rocio sobre lo que podía causar Petros en Roma, y menciona el odio que tenía el César Nerón contra Petros y lo que tal vez planeaba hacer con él, crucificarlo. Vitalis termina pidiéndole un favor a Rocio, el cual era si podía buscar archivos del nacimiento de Jesús. El día después, Vitalis llegó más temprano al tribunal y habló en privado con el traductor de Petros, que se llamaba Marcos. Y Marcos le dijo sobre un hombre que gobernaba en el tiempo que nació Jesús. Se llamaba Herodes, y él mandó a matar a los niños menores de 2 años. Cuando el tribunal empieza, Petros habla de la vez que él y los discípulos fueron a Jerusalén y entraron al templo, y Jesús se enojó, ya que usaban el templo para comercio, y él los sacó y purificó al templo. También contó la historia de la higuera, y tal vez que Jesús habla con unos fariseos y le responde que den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la cual sorprendió mucho a Nerón. Después, Petros habla sobre los últimos momentos de Jesús y todo lo que le hicieron. Mientras Nerón seguía de ignorante, Vitalis se sentía apenado por Petros, y al Petros contar la promesa cumplida que le dijo el Señor de negarlo 3 veces, él rompió a llorar. Petros habló sobre la crucifixión de Jesús, mencionó todo lo que le habían hecho antes de crucificarlo, y también de lo que le pasó después. Nerón trató de concluir, pero Petros dijo que el tribunal desconocía lo más importante, la resurrección de Cristo. Después de esto, Petros habló de la resurrección de Jesús, cuando la piedra había sido removida, y María Magdalena había visto un ángel, cuando Jesús se presentó a los que quedaban de los 12 discípulos, y le dijo que tenían que expandir el evangelio a todo el mundo, y subió a los cielos, a la diestra de Dios. Con esto se dio a concluir el tribunal, y el César Nerón le dijo a Vitalis que iban a discutir todo el siguiente día con tranquilidad. Al salir del tribunal, Vitalis se encuentra con Rocio, van a la casa y hablan de lo que ocurrió al Jesús nacer. Después, Vitalis le dice a Rocio que él de verdad cree todo lo que Petros dijo. Después, Vitalis va a hacerse Nerón y el César le dice que quiere eliminar a los judíos. Vitalis se dirigió hacia la cárcel donde se encontraba Petros. Cuando se encontró con él, trató de convencerlo para que escape y no lo mataran, pero Petros rechaza la oportunidad de escapar de Nerón porque tenía que terminar de escribir sus testamentos. Después, Vitalis decide escribir una carta diciendo a Nerón que él estaba enfermo y que se tenía que ir de la ciudad. Luego de unos años hubo un incendio en Roma y Nerón quiso culpar a los cristianos y empezaron las persecuciones en contra de los cristianos. Los mataban
y los torturaban. Ya Vitalis estaba viejo y sabía que su muerte estaba cerca, pero sabía que cuando muriera iba a ver a Dios.